Así que repito la cita bíblica, Hechos 20, del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Después que cesó el alboroto, se refiere al alboroto que hubo en Éfeso, hermanos, que vimos la semana pasada. Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Note esta palabra exhortado y nuevamente en el versículo 2, y de exhortarles con abundancia de palabras. Llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Preciosa palabra, Señor. Un enorme tesoro el que tenemos en ella. Somos afortunados, Padre Santo, de vivir en una época y en un lugar en donde podemos tener acceso a tu verdad revelada, a tu verdad escrita, Señor, para nuestra edificación, para nuestra bendición, para nuestra amonestación y para nuestro crecimiento espiritual. Señor, queremos poner este tiempo de predicación en tus manos, Señor, que sea un tiempo de gloria y alabanza a tu nombre, Señor, que Cristo sea exaltado, que tu evangelio sea proclamado, Señor, que nuestras vidas sean transformadas y edificadas. Es nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén. La bendición de la exhortación. La bendición de la exhortación. La actual pandemia por el COVID-19, mis amados, ha creado una sociedad que vive con incertidumbre hacia el futuro. Los seres humanos que vivimos en la actualidad, hermanos, la sociedad en general, es una sociedad que vive principalmente, me refiero a la sociedad que no conoce al Señor, que ve el futuro con temor, con incertidumbre, con miedo, con inseguridad. Y es que las noticias que escuchamos todos los días, lejos de darnos esperanza, parece que el futuro lo pintan todavía aún peor. Nuevos virus, la posibilidad de que aparezcan nuevas amenazas masivas a la salud pública, el incremento de la inseguridad en el mundo. Escuchábamos lo que ocurrió en nuestra ciudad en esta mañana, una explosión en un ducto de gas en una colonia debido a unas tomas clandestinas, donde hay algunos lesionados. ¿Qué le depara el futuro? Y bueno, esa situación de incertidumbre y de temor ha generado una sociedad que requiere de que la iglesia de Cristo desarrolle el ministerio de exhortación, que lo desarrolle al interior de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, con el evangelio de Cristo. Hermanos, los seres humanos fuimos diseñados para vivir en sociedad. Somos seres gregarios. No es posible la vida humana en aislamiento. No es posible el bienestar humano fomentando el individualismo. Y de hecho, hermanos, la vida cristiana, el ser cristiano, implica vivir en comunidad. El desear integrarse a la comunidad llamada la iglesia. Y hermanos, yo considero una tremenda bendición ser parte de la iglesia de Cristo. Ser parte de esta familia de la fe. Porque al pertenecer tú a la iglesia local, que es la expresión local de la iglesia de Jesucristo, hermanos, tú perteneces a una familia. Y pertenecer a una familia es una bendición. ¿Qué ocurre en el seno de una familia saludable? Bueno, primero recibes amor.
Y esa es una necesidad básica humana también. El que haya gente a mi alrededor que me hagan sentir amado. Y eso, como cristianos, lo necesitamos, hermanos. Que nos hagan sentir amados, que nos hagan sentir valiosos, importantes. Pero también, hermanos, ¿qué ocurre en el seno de la iglesia, al interior de vivir esta vida en comunidad, hermanos? El sabernos, el experimentar la protección, el saber que mis hermanos en Cristo se preocupan por mí y están dispuestos a orar cuando yo paso por tribulaciones, pero también a ayudarme cuando paso por dificultades. Mis tribulaciones son las tribulaciones de mis hermanos en la fe, y también mis alegrías son las alegrías de mis hermanos en la fe. Entonces es una tremenda bendición. ¿Qué ocurre en la iglesia? En la iglesia, hermanos, adoramos juntos, aprendemos de Jesús juntos, servimos juntos, hermanos. Pero de entre todas esas cosas maravillosas que ocurren en la comunidad llamada la iglesia, también está esta parte importante que es la exhortación. Nos exhortamos mutuamente. Ahora, ¿qué es la exhortación, mis amados hermanos? Y déjenme decirles algo. En el vocabulario cristiano evangélico actual, se ha desvirtuado mucho la palabra exhortar o el término exhortar. Cuando alguien te dice, por ejemplo, alguien se entera que tuvo una entrevista con el pastor y dice, y te exhortó el pastor. ¿Y qué estamos pensando? ¿Con qué palabra asociamos exhortar en nuestra cultura cristiana evangélica, hermanos? Con un jalón de orejas, con regañar, ¿cierto o no? Y no es eso, hermanos. Realmente el término bíblico de exhortar no está asociado a regañar. ¿Sí? Así que una primera enseñanza que hoy debemos sacar de este mensaje, hermanos, es que exhortar no debemos utilizarlo como sinónimo de amonestar, regañar, jalón de orejas, etc. Miren, en este pasaje que acabamos de leer, 2 veces se utiliza la palabra exhortar. Y es la palabra griega parakaleo, que tiene 2 raíces. La raíz para, que significa al lado, y kaleo, que significa llamar. Es una palabra, hermanos, que significa literalmente llamar a una persona al lado mío. Es la misma raíz de donde viene la palabra parakletos, que es la palabra que se usaba en la antigüedad para abogado. Ustedes han visto películas seguramente de los juicios, ¿no? Y entonces está el abogado y tiene a su lado a su cliente, ¿verdad? El abogado era quien se ponía al lado de él para orientarle, darle instrucciones, que responder ante las preguntas, etc. Bueno, era alguien que se ponía al lado de otra persona para orientarla hacia algo que tenía que enfrentar hacia el futuro. Entonces, hay 2 términos, mis amados hermanos, que debemos tener muy claros, que pueden ser relacionados: la palabra consolar y la palabra exhortar. Solo que la palabra consolar, en el uso bíblico, se refiere hacia el pasado, en retrospectiva. Alguien que ha pasado por alguna situación dolorosa, de aflicción, de sufrimiento, hacia atrás, y entonces alguien llega a su lado de esa persona sufriente y le brinda consuelo. Pero la palabra exhortar apunta hacia el futuro. Es decir, cuando una persona tiene enfrente, en su futuro inmediato, un gran desafío, un gran reto, una situación incierta que puede provocarle temor, entonces ahí es donde aplica la palabra exhortar. Uno exhorta a alguien, ya sea que tiene un desafío enfrente o tiene una situación adversa hacia el futuro que le genera temor. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, hermanos, y podemos darnos cuenta, pues esto no tiene absolutamente nada que ver con el regaño, el jalón de orejas y esas cosas. Entonces,
¿Qué características debe tener la palabra exhortar? Miren, hermanos, todos nosotros exhortamos, o lo hemos hecho alguna vez, o hemos intentado exhortar. Pero la verdad es que muchas veces la exhortación no ha resultado en una bendición, porque no se ha tenido primeramente un concepto claro de qué es exhortar, ¿no? Pero también, hermanos, porque no va acompañada de los ingredientes que debe de llevar la exhortación. Y la verdadera exhortación, hermanos, esas palabras para infundir ánimo, valor, coraje, valentía para enfrentar el futuro, hermanos, deben de llevar 3 características que este pasaje nos da. En primer lugar, la verdadera exhortación, para que sea una bendición, debe ser amorosa. Debe ser benigna, debe ser tierna, acompañada de verdadero amor. En segundo lugar, la exhortación tiene que ser dedicada, comprometida, suficiente y abundante. Y en tercer lugar, hermanos, la exhortación debe ser sacrificial. Vamos a ver la primera, hermanos. Versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ya decíamos, el alboroto que hubo en Éfeso debido a los plateros que se habían unido ahí para atacar a Pablo y a su equipo misionero y en sí a la fe cristiana, a todos los cristianos, porque ellos veían en el cristianismo, en la fundación de la iglesia cristiana ahí en Éfeso, un peligro para sus ganancias, porque ellos se dedicaban a hacer réplicas en miniatura del gran templo de la diosa Diana. Entonces hubo un tremendo alboroto que finalmente Dios en su providencia calmó, usó un discurso que dio ahí la autoridad local y entonces cesó el alboroto, se calmaron los ánimos. Pero piense por un momento cómo quedaban los cristianos, hermanos. Los cristianos quedaban con temor porque, por un lado, tenían a la comunidad judía que ya se había desmarcado del cristianismo. No querían los judíos que los confundieran con los cristianos. Y por otro lado tenían a la comunidad, vamos a llamarle pagana, a los que eran devotos de Diana o de Artemisa, que tampoco ya veían con buenos ojos a los cristianos. Entonces, esta nueva iglesia, esta naciente iglesia, ahora que Pablo tenía que irse a otro lugar a ministrar, veía el futuro con temor. Pablo, ¿qué va a pasar si después se desata otro alboroto igual? ¿Qué va a pasar ahora con todos esos judíos que antes muchos de nosotros incluso íbamos a la sinagoga y ahora nos ven con malos ojos, pero ahora tenemos también a los paganos, a los adoradores de Diana? Y por otro lado puede llegar la autoridad imperial, el poder imperial, y perseguirnos por acusarnos de sedición. Entonces Pablo, ¿qué hizo, hermanos? Habiéndolos exhortado. Aquí es donde entra esta palabra parakaleo. ¿Qué les dijo, hermanos? Les dio ánimo, les dio palabras de esperanza hacia el futuro. La exhortación, hermanos, debe ser una exhortación amorosa. Aquí dice, habiéndolos exhortado y abrazado. Estos cristianos de Éfeso necesitaban la exhortación tierna del tierno apóstol Pablo. Pablo dedicó un tiempo después del alboroto a animar, a alentar y consolar a los hermanos de Éfeso. Pero ¿cómo lo hizo? Con amor. Pablo, hermanos, enseñó en sus epístolas que el amor es el vínculo perfecto que debe unir todas nuestras relaciones humanas. Pablo también enseñó en 1 Corintios 16:14 lo siguiente: todas vuestras cosas, dice Pablo, sean hechas con amor. Y eso incluye la exhortación. La exhortación, mi amado hermano y hermana, debe ser un acto de amor. Aunque la mayoría de las traducciones, hermanos, de Hechos 21 omite esa frase que dice y abrazado. De hecho,
bien podemos pensar que sí hubo esas manifestaciones de ternura, porque Pablo era un hombre que no escatimaba en ofrecer esas manifestaciones de amor. Él decía, escribiéndoles a los tesalonicenses, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Yo puedo imaginarme la personalidad del apóstol Pablo como un hombre que era muy emotivo, que abrazaba, que mostraba verdadero amor con sus manifestaciones corporales. Y él exhortaba a que los cristianos fuéramos así. Vean en Romanos 16, exhorta, dicen, salúdense unos a otros con beso santo. 1 Corintios 16, 20, les saludan todos los hermanos, salúdense unos a otros con beso santo. 2 Corintios 13, 12, salúdense unos a otros con beso santo. Y también el apóstol Pedro, hermanos, era de la misma idea. En 1 Pedro 5, 14, salúdense unos a otros con beso santo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ahora, ¿por qué estas recomendaciones apostólicas de ser tiernos, de manifestar amor, hermanos, de ser efusivos? Es muy importante. Decíamos hace un momento, hermanos, en el tiempo de los avisos, que los seres humanos en general fuimos diseñados para el contacto físico, para la presencialidad. Esto el uso de las redes y de las plataformas virtuales solamente son una pausa, hermanos, por una situación de emergencia. Pero esto no es el modelo que va a quedar ya para siempre, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados para el vernos, para la interacción en realidad, hermanos. Por lo tanto, estas recomendaciones son tan importantes. Ahora, esto también debemos de ubicarlo en el contexto, porque para la cultura de Pablo, en el primer siglo, era muy natural y nadie se sentía ofendido ni incómodo al realizarse estos saludos con beso santo. Pero en la cultura latina, o muy mexicana, por lo menos aquí en el centro del país, debemos de tener cuidado con estas manifestaciones, sobre todo también incluso al interior de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Entonces, puede ser que muchas personas, independientemente de la pandemia, sobre todo mujeres, no permitan un saludo con mucho contacto físico. ¿Sí? Aquí en el centro del país, para los que nos vean en otros lados, hermanos, en el centro de la República Mexicana, aquí en la ciudad de Puebla, cuando hay personas que ya se conocen de mucho tiempo, el saludo es, por lo general, puede ser de mano o incluso un beso en la mejilla, ¿sí? Para las personas que nos ven en otros países, ¿no? Esto hablo de personas que no necesariamente son familiares, pero que tienen ya una relación de amistad por mucho tiempo. Pero no necesariamente muchas personas, aunque tengan una amistad, permiten ese tipo de manifestaciones de saludo. Así que debemos de tener mucho cuidado, sobre todo porque también existen abusos en ese sentido. Así que, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en la forma en cómo nos relacionamos con el sexo opuesto, incluyendo, hermanos, en nuestras relaciones al interior de la iglesia, ¿sí? No queramos ser bíblicos, torciendo un poco las palabras o los mandamientos del Señor, diciendo, no, aquí dice que debe ser con beso. No, mucho cuidado. Si el Señor nos escribiera, si Pablo nos escribiera aquí a los cristianos de esta época, hermanos, una carta, salúdense con un abrazo fraternal. Bien pudo haber dicho el apóstol Pablo una situación así. Así que, hermanos, el punto es que las relaciones entre los cristianos en esta familia de la fe, con toda pureza, con toda santidad, pero debemos de manifestarnos amor en la forma en cómo saludamos, en la forma en cómo nos miramos, en la forma en cómo interactuamos entre nosotros. Debe ser con ese amor santo, con ese amor puro, hermanos. Eso debe de marcar nuestras relaciones. Pero también, hermanos,
al momento de exhortar debemos dejarle muy claro a la persona a la cual estamos exhortando que ese acto es un acto de amor, como Pablo lo hizo aquí, hermanos. De hecho, algunos principios muy importantes. Un varón nunca debería exhortar solo a una mujer, ¿sí? Un varón nunca debería exhortar solo a una mujer. Si este varón es casado, siempre debe ir acompañado de su esposa. Y si es soltero, debería de ir acompañado de un matrimonio de buen testimonio y piadoso, hermanos. Y si la relación, hermanos, lo permite, puede haber esas manifestaciones, hermanos, insisto, con toda la pureza, hermanos, de un abrazo, pero siempre en la santidad, en el recato, en el pudor, que debe marcar las relaciones entre cristianos, hermanos. Pero la primera característica de la exhortación que nos da el apóstol Pablo en su ejemplo, hermanos, es que la exhortación es un acto de amor. Pero vemos también otra característica, hermanos, si vemos el versículo 2, Hechos 22. Y después de recorrer aquellas regiones, ¿cuáles regiones, hermanos, nos habla? Las de Macedonia. Ya está entrando a la región europea, donde está Filipos, esta ciudad donde entró el evangelio, hermanos. Se refiere a esas regiones al norte de Grecia. Dice, después de recorrer aquellas regiones, note nuevamente, y de exhortarles con abundancia de palabras llegó a Grecia. Aquí nos da otro elemento de la exhortación, hermanos. Abundancia de palabras. La Biblia textual traduce este versículo 2 de esta manera. Y luego de recorrer aquellas regiones y exhortarlos con extensas conversaciones, llegó a Grecia. ¿Cómo fue la exhortación a los macedonios, hermanos? Fue una exhortación abundante. Si la exhortación a los efesios fue amorosa, la exhortación a los macedonios fue una exhortación abundante. ¿Cómo era la dinámica misionera, hermanos, del apóstol Pablo? Bueno, él estaba normalmente determinado a salir de improviso. Cuando él llegó a Filipos, hermanos, recordemos, fueron encarcelados, tuvo que salir quizá antes de lo que él tenía programado. Así que muchas cosas quedaron pendientes. Y él aprovechó esta segunda visita a Macedonia para poder completar su enseñanza. Él siempre daba un segundo recorrido hasta un tercer recorrido a las iglesias que él fundaba. Entonces vemos aquí a Pablo realizando su segunda visita a los hermanos de las iglesias de Macedonia, específicamente Filipos, hermanos. Y entonces Pablo está aquí exhortando con abundancia de palabras. ¿Cuál era el propósito de la visita de Pablo a Macedonia? En primer lugar, hermanos, vemos completar la enseñanza, ya lo dijimos, que pudiera haber quedado pendiente en su primera visita fundacional. Pero había una segunda razón muy importante. Pablo ya se había propuesto recolectar una ofrenda entre todas estas iglesias de Macedonia y Grecia, conformadas principalmente por hermanos gentiles, y llevar esta ofrenda para los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por una crisis económica muy grande. La iglesia en Jerusalén, las iglesias en Judea, estaban pasando por una tribulación tremenda en cuanto a la economía. Así que Pablo dispuso en su corazón hacer esta colecta, hermanos, desde Macedonia hasta Acaya y llevarla a Jerusalén. Y para esto, hermanos, para mover los corazones de las iglesias de Macedonia hacia la generosidad, Pablo usó de la exhortación. Noten cómo, hermanos, aquí no está hablando de que Pablo les enseñaba. No está hablando de que Pablo les predicaba. Seguramente lo hizo, pero el enfoque de esta visita era más bien hacia la exhortación, hacia el ánimo, ponerles un reto enfrente y animarlos a asumir ese reto, hermanos. ¿Cuál reto? El de ofrendar para los hermanos que estaban en tribulación en Judea.
Hay algunos casos de exhortación, que requieren exhortación, hermanos, que quizá con una sesión llega a ser suficiente, 1 o 2 sesiones, pero hay otros casos, hermanos, en donde se requiere abundancia de palabras, como fue el caso de los macedonios. Los macedonios requirieron mucho más inversión de tiempo por parte del apóstol Pablo que los de Acaya o los de Asia. No todos los cristianos, pues, necesitamos la misma dosis o cantidad de exhortación, hermanos. Hay personas cuyo dolor, cuya crisis, cuyo desafío que tienen enfrente es tan grande que requieren mucho más tiempo y dedicación. Pero aquí lo que nos está llevando Pablo, hermanos, con esta expresión abundancia de palabras, es que debemos de ser comprometidos con la persona con la cual nosotros estamos exhortando. Y es que para poder nosotros brindar una exhortación que realmente sea una bendición, debemos primero escuchar. Debemos primero escuchar, hermano. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado muchas veces a esa profesión con la cual nosotros hoy Dios usa para darnos el sustento, hermanos? Vemos el fruto del tiempo invertido en esa, dedicado a ese talento, a esa profesión. Bueno, ¿cuánto tiempo has dedicado a una vida que requiere de tu ministración? Tarde o temprano habrá fruto. Pero mencionaba hace un momento, hermanos, que para saber exhortar necesitamos saber escuchar. Somos muy impulsivos a la hora de emitir un consejo. Y es que exhortar, insisto, hermanos, debe ser un acto de amor. Para poder escuchar debemos de desarrollar el hábito de primero buscar comprender antes de ser comprendidos. Primero debemos de desarrollar el hábito de escuchar, la escucha, lo que han denominado algunos la escucha empática, hermanos. Todos hemos aprendido a leer, a escribir, ¿sí? Hasta hablar, pero no hemos dedicado tiempo a aprender a escuchar. Y en todos estos niveles de escucha, hermanos, está desde el nivel del que se bloquea, el que no quiere, el que está hablando el maestro en la clase, en el salón de clase, y el alumno está con los oídos tapados, ¿no? O sea, sencillamente está en otra cosa. Está hasta el que finge escuchar, está el que llega incluso a poner atención al que está hablando, pero no se identifica con las emociones. Si tú vas a exhortar, hermano o hermana, debes de identificarte con lo que está sintiendo la persona a la que quieres exhortar. Y eso es la escucha empática. Y la escucha empática entonces se convierte en un acto de amor. Los principales problemas en nuestras relaciones, hermanos, más que por lo que decimos, es por no saber escuchar. Pero hay una tercera característica que la exhortación que va a ser de bendición debe tener, y es que debe ser sacrificial. Versículo 3. Hechos 23. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole, note esto, siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. La exhortación, hermanos, es una actividad que implica riesgos. La exhortación es una actividad que implica riesgos. Muchas veces vas a asumir peligros al momento de ejercer la exhortación. Y Pablo los vivió. Quizá no por parte al interior de la iglesia. En este caso las acechanzas venían por fuera de la iglesia, hermanos. Sin embargo, Pablo y algunos comentaristas, hermanos, preparando este mensaje, decían que muy probablemente esas acechanzas de los judíos tenían que ver con el tema de la colecta que él estaba haciendo entre las iglesias de Acaya también. Y probablemente estaban ahí tramando los judíos que no creían en Cristo, ahí en Corinto, una emboscada contra Pablo para
tomar el dinero, las ofrendas que él había recolectado para los pobres. Y esto, hermanos, lo vemos. Tú exhorta con amor, exhorta con entrega, pero también exhorta sacrificialmente, no importa los peligros que esto implique. Hermanos, hay cosas que no pueden pararse por la pandemia. Me refiero a cosas relacionadas con la vida con la vida cristiana, con el hecho de ser iglesias. ¿Qué cosas no se pueden detener, hermanos? No podemos dejar de adorar, no podemos dejar de observar la cena del Señor, no podemos dejar de predicar el evangelio, no podemos dejar de hacer misiones, no podemos dejar de ser iglesia y por lo tanto no podemos dejar ni de consolar ni de exhortar. No podemos poner en pausa el ministerio de exhortación. Y yo sé, hermanos, que hay a nuestro alrededor, todos lo podemos saber, personas que requieren el ministerio de exhortación, que requieren ánimo, que requieren aliento, que alguien llegue a su lado y les diga que en el futuro hay esperanza en Jesucristo. La exhortación es una bendición, tanto para quien la recibe, como para quien la ejerce, para quien ejerce el ministerio de exhortar. Ahora, mis hermanos, pregunto, ¿la exhortación será un ministerio exclusivo para pastores, para consejeros cristianos? No, hermanos. Realmente este es un don para todos los cristianos, un privilegio. Todos estamos llamados a exhortar, exhortándoos unos a otros, dice la palabra de Dios. Y en estos tiempos, hermanos, que vivimos, el ministerio de exhortación se requiere con urgencia, tanto al interior de la iglesia como fuera de la iglesia. Cuando nos enfermamos, mi familia y yo, a principios de este año, una hermosa llamada hermana de Estados Unidos, todas las tardes tenía un devocional con mi esposa por teléfono. Y eso fue una tremenda fortaleza y bendición, no solamente para mi esposa, sino para toda la familia. Eran unos minutos que se dedicaban a orar, a compartir una porción de la palabra y a cantar unos himnos. Eso fue una tremenda bendición, hermano. Pero, ¿cómo podemos? Piensa por un momento, amado hermano y hermana. ¿Cómo puedes tú desarrollar el ministerio de exhortación para alguien que incluso dentro de la iglesia puede ver el futuro con incertidumbre y con temor? Los hermanos en Éfeso requerían la exhortación de Pablo y Pablo los exhortó amorosamente. Y de hecho nunca, muy probablemente esa sería la última vez que los verían. Pablo ya no visitaría la ciudad de Éfeso. Y por eso ese abrazo, esa manifestación de amor. Los hermanos de Macedonia requerían una exhortación más abundante, más comprometida, más dedicada. Y Pablo dedicó un tiempo suficiente para exhortarlos. Los hermanos de Corinto experimentaron el compromiso de Pablo al ejercer la exhortación, al exponer su vida. No importa que hubiera acechanzas por parte de los judíos, Pablo era un exhortador comprometido con los cristianos. Dice Pablo a Timoteo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia. Quiere decir, hermanos, que cuando tú exhortas no van a ser tus consejos, tus opiniones, tus palabras. Debe ser la palabra de Dios con doctrina. Exhortar, hermano y hermana, es un acto de amor. Exhorta amorosamente. Sé tierno al exhortar. Exhorta abundantemente. Es decir, con dedicación de tiempo y de palabras. Pero también exhorta sacrificialmente. Aceptando todos los riesgos que están implicados. Nosotros podemos experimentar
el amor, el compromiso con los hermanos, porque tenemos el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo. El amor con el cual exhortamos es el amor que ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias a que Cristo mismo se humanó, se encarnó, vivió en obediencia al Padre, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Y gracias a ese don de la gracia de Dios que nos hizo renacer, hermanos, es que fuimos incorporados a esta iglesia, en donde podemos manifestar nuestro amor de muchas maneras, incluyendo la exhortación. Así que veamos, hermanos, la exhortación no como un regaño, no como un jalón de orejas, sino como una bendición. Porque así nos lo expresa la palabra de Dios, y ese es el ejemplo que nos da el apóstol Pablo en su vida y en su ministerio. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque en estos versículos, Señor, encontramos también enseñanza práctica para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque en Cristo nos has dado vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, el hecho de pertenecer a la familia de la fe. Una familia en la cual adoramos juntos, Señor, servimos juntos, pero también nos exhortamos unos a otros en amor, Señor. Ayúdanos a ser cada vez mejores, Padre Santo, siguiendo el ejemplo de tu siervo Pablo. Ayúdanos a exhortar amorosamente, comprometidamente y sacrificialmente, Señor, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.